del diseño original de Dios. El diseño original de Dios, mi hermano. Cuando Dios creó al hombre, tenía un plan en mente, un diseño en mente para el hombre, su diseño original. Creó al hombre y al principio todo iba bien. Dios se paseaba, dice la palabra de Dios, en medio del huerto. Tenía esa comunión cercana con el hombre y Dios le expresaba sus planes, su voluntad. Hablaban face to face, como dicen, ¿no? Cara a cara. Ahí el hombre vivía según el diseño de Dios, dependía totalmente de Dios y de su voluntad. Hacía la labor que Dios había diseñado para él, hasta que entró el pecado. Entró el pecado y vino la muerte espiritual para el hombre. El hombre fue expulsado del huerto. Desde entonces esa separación lo llevó al hombre a tener dudas, a no entender y no comprender, no tener bien claro su razón de existir, a falta de una relación cercana con Dios y el pecado. Entonces el hombre empieza a cuestionarse su propósito en la vida. Antes lo tenía claro. Entonces, primeramente, mi hermano, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. El para qué existo es una de las preguntas existenciales más importantes que el hombre se ha hecho a lo largo de la historia. Para el ateísmo, o sea, para los incrédulos, para el que no cree en Dios, el propósito del hombre, ¿sabe cuál es? El propósito del hombre es ser un acumulador. Está en esta vida, dice el que no cree en Dios, y hacer riquezas, acumula las riquezas, todas las que puedas, porque una vez que muere, no es más. Así que aprovecha por tener todo lo que, adquirir todo lo que puedas, tener las riquezas que puedas, aprovecha. Ese es el propósito del hombre para el ateísmo. Pero para nosotros los cristianos tenemos primeramente un propósito universal, un propósito general para la humanidad y un propósito individual. Cada uno de nosotros tenemos un propósito individual. Qué importante es, mi hermano, que nosotros podamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Sabe que una persona que no tiene claro su propósito en la vida, que no tiene claro para qué Dios lo trajo, para qué Dios lo creó, qué es lo que tiene que hacer en su vida, a qué debe dedicarse en la vida, sabe que es una persona que no sabe qué camino va a tomar. Es una persona que anda en oscuridad. Como no tiene bien claro para qué está en esta vida, como no tiene bien claro a dónde va, qué va a hacer con su vida, toma diferentes caminos, prueba por acá, prueba por allá, no tiene bien claro el camino que debe andar, no tiene iluminado el camino que debe andar. Así es una persona que no tiene su propósito, que no entiende el propósito de su vida, mi hermano. ¿Cuántos aquí ya saben el propósito de Dios para su vida? Gloria a Dios. Ojalá así sea, mi hermano, lo entendamos bien clarito, sepamos bien para qué Dios nos trajo acá. Entonces, mi hermano, los propósitos de Dios, tenemos un propósito universal, uno para toda la humanidad y uno individual para nosotros. Vamos a ver cuál es el propósito universal de Dios. ¿Para qué Dios nos creó? ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Para qué Dios trajo a la humanidad? ¿Para qué está el hombre en este mundo? En Isaías capítulo 43, verso 7 dice lo siguiente: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Isaías 43, 7.
Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Entonces, el propósito universal de Dios es que fuimos creados para la gloria de su nombre, mi hermano. Nos creó para glorificarlo, para adorarlo, para alabarlo, para exaltarlo. Con ese fin Dios nos creó, nos hizo. Estamos en este mundo para eso, para glorificarlo a Él. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas cosas. Cuando Dios creó al hombre, tenía en mente, el hombre va a ser un adorador, el hombre va a glorificarme y va a hacer buenas obras en este mundo. Con ese plan Dios creó al hombre, para que lo glorifique con su vida y para que haga buenas cosas con su vida. Lógicamente Dios quería que haya desarrollo, quería que haya avance, que las cosas se desarrollen, avance, construyamos cosas, hagamos cosas, pero todas las cosas en una obra buena, en una obra que glorifique a Dios, que alabe a Dios. Ese es el propósito universal de Dios para nuestras vidas. Pero también, mi hermano, Dios tiene un propósito individual para cada uno de nosotros. Y Jeremías 1:5 nos muestra cómo es que Dios es que tiene planeado algo para cada uno de nosotros de manera individual. Vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 1, verso 5. Dice así: antes que te formases en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué le parece? Antes que haya nacido Jeremías, le dice Dios, yo te conocía. Antes que te haya formado en el vientre, ya yo sabía de ti. Antes que hayas nacido, yo te santifiqué y te puse por profeta a las naciones. Le dijo a Jeremías su plan, su diseño que él tenía para la vida de él. Le dijo bien clarito, ¿no? Yo te he creado para que seas profeta. Yo te traje a este mundo para que seas profeta a las naciones. Mi voz para las naciones. Entonces, esto nos muestra, mi hermano, que cada uno de nosotros hemos venido a este mundo con un diseño original de Dios, un plan original para su vida. Cada uno de nosotros hemos venido a este mundo con un plan de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y hemos venido por una razón, mi hermano. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó? Y el problema, ¿sabe qué, mi hermano? Es que muchos no sabemos el propósito de Dios. El propósito individual que tiene para nosotros, no conocemos. Y como no conocemos, a veces perdemos el tiempo en cosas que no benefician, que no cooperan a nuestro propósito en la vida. A veces tomamos un camino, tomamos otro camino, porque no entendemos, no sabemos, no tenemos claro lo que debemos hacer con nuestra vida. Por eso, mi hermano, Dios quiere que conozcamos nuestro propósito. Es la voluntad de Dios que usted sepa su plan para su vida, su diseño para su vida. Y para eso es necesario dos cosas importantes. Para poder conocer el propósito de Dios para mi vida, primeramente necesitamos desarrollar nuestra comunión con Dios. Si Él es el que trazó el plan para nuestra vida, si Él es el dueño del plan, el que hizo el diseño original de su vida, entonces hay que ir a Él, pues, ¿no?
para que nos enseñe. En un principio, Dios se paseaba con el hombre, le expresaba sus planes, sus deseos, claramente. Cuando nosotros desarrollamos una relación íntima con Dios, llega un momento, mis hermanos, llega un momento en que Dios nos muestra sus planes. Pero claro, lógicamente no va a ser de la noche a la mañana, pues no. No va a ser, usted dice, bueno, desde ahora voy a empezar a orar. La primera semana ya va con claridad a escuchar los planes de Dios. No, esto es algo que nosotros tenemos que desarrollar, esa relación íntima con Dios. De modo que el Señor diga, ya le puedo confiar mis planes, yo puedo hablarle claramente a mis planes. Tiene que tener esa relación con Dios tan íntima, tan cercana, que Él pueda declararle sus planes. Y esa es su voluntad. Si nosotros queremos saber para qué Dios nos trajo, tenemos que acercarnos a Él, preguntarle a Él. Y segundo, mi hermano, comunión con Dios. Tenemos que tener una comunión íntima con Dios para conocer el diseño que Él tiene para nuestra vida. Y segundo, mi hermano, el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas dones y talentos para que cumplamos con los propósitos de Dios. Dios nos ha dotado de diversas habilidades, dones y talentos para cumplir nuestro propósito. Ejemplo le voy a dar. Si Dios me creó a mí para que sea un ministro de alabanza, Dios de un principio dijo, José Luis Díaz, yo lo voy a poner para que sea un ministro de alabanza. Para eso lo traje a este mundo, para que ministre a mi pueblo a través de la música, de la alabanza. Entonces, ¿qué habilidades, qué talentos Dios debería haber depositado en mi vida para que yo desarrolle mi propósito? Lógicamente voy a necesitar el talento musical, pues, ¿no? Si no tengo el talento musical, no voy a poder ser un ministro de alabanza. Entonces Dios me va a dar talento musical. Dios también me va a dar, no hace mucho tuvimos un ayuno con el Ministerio de Alabanza y aprendimos que una de las características que debe tener el Ministerio de Alabanza es que tiene que tener el don profético. Porque Dios puso los levitas en el Ministerio de Alabanza estaban para profetizar al pueblo. Y es un don también que un ministro de alabanza necesita. También necesitaré la habilidad de poder comunicar. Otro ejemplo, si Dios me trajo a este mundo para que yo sea un benefactor en la sociedad, entonces, ¿qué dones, qué habilidades, qué talentos Dios me dará? Me va a dar primeramente el don de servicio, pues, ¿no? El don de servir a la gente. La habilidad de poder hacer riqueza. Y oiga, esa habilidad no cualquiera la tiene, ¿no? Hay algunos que son buenos, son habilidosos. Es una habilidad. No todos somos buenos para hacer riqueza. Si Dios me puso para que sea un benefactor en la sociedad, entonces me dará la habilidad de hacer riqueza. Me va a dar el don de la compasión, el don de la misericordia para que yo cumpla con mi propósito en esta vida. Entonces, los dones, talentos y habilidades que Él nos da está relacionado al propósito de Dios. Si usted sabe qué dones y talentos, qué habilidades Dios le ha dado, entonces ya puede más o menos discernir para qué Dios lo trajo. ¿Se entiende? ¿Cuántos dicen amén? Y mi hermano, Dios desea que nosotros descubramos nuestros dones y talentos. Si Él nos dio dones y talentos, Él desea que descubramos nuestros dones y talentos.
Qué lamentable que hay hermanos en la iglesia que hasta ahorita no saben qué don y talento Dios le ha dado. No saben para qué son buenos, para qué Dios los puso en la iglesia. Mi hermano, generalmente el don que Dios nos ha dado para beneficiar a la iglesia, para edificar a la iglesia, está asociado con aquello que nos apasiona, con aquello que nos llama mucho la atención. Y lógicamente nosotros, para poder descubrir los dones y talentos, pues le podemos pedir la ayuda de Dios, pues, ¿no? Ir a Dios: Señor, ¿qué dones, qué talentos pusiste en mí para edificar a la iglesia, para cumplir mi propósito? ¿Para qué soy bueno? Toda persona en este mundo tiene alguna habilidad, mi hermano. Aunque hay personas que pareciera que no tienen ninguna, pero siempre para algo son buenos. Dios nos ha dado siempre alguna habilidad, algún talento para que cumplir nuestro propósito. Si usted vino a este mundo es por una razón, no es un accidente, mi hermano. Cualquier persona, hasta los que menos pensamos que vinieron a este mundo, tienen un propósito, un fin por el cual vinieron a este mundo. Y Dios quiere que descubramos nuestros dones y talentos. También sabe que podemos pedir ayuda a nuestro líder espiritual, al apóstol. Si usted aún le cuesta, no puede discernir bien para qué es bueno, tal vez unas clases, una orientación, un estudio de los diferentes dones y talentos, para poder orientarlo mejor y tener idea para qué es bueno, qué talentos y qué dones depositó el Espíritu Santo en su vida para beneficio en la iglesia. Y por último, ¿sabe qué, mi hermano? Por último, lo que puede hacer es, dijimos primeramente, pedir la ayuda a Dios, pedir la ayuda al espiritual, al líder espiritual, pedir la ayuda al líder espiritual. Y por último, lo que podemos hacer es probar, pues, ¿no? Intégrese a un ministerio y vea si encaja, si le gustó. Si no, vaya a otro, y así hasta que encuentre su lugar. Qué lamentable, mi hermano, es que muchos en la iglesia estamos tranquilos, no estamos buscando, o algunos sabemos y no lo estamos desarrollando también. Oiga, si usted en verdad quiere saber el propósito de Dios, tiene que comenzar buscando a Dios y tiene que comenzar descubriendo sus dones y talentos. Estar involucrado en un ministerio. Buscar descubrir qué bueno puso Dios en usted para beneficio de la iglesia, para servirlo a Él. Y es muy importante que nosotros, mi hermano, desarrollemos esos dones y talentos. Una vez que hayamos descubierto los dones y talentos que Dios nos ha dado, tenemos que desarrollarlos para poder servir efectivamente. No olvidemos lo que Dios nos enseñó con la parábola de los talentos, ¿no? Está bien clarito ahí en la parábola de los talentos. Todo lo que Dios le ha dado a usted, todo, algún día va a dar cuenta qué hizo con lo que Dios le ha dado. Cualquier cosa. Ahí incluye dones, talentos. ¿Qué hizo? ¿Lo ocultó? ¿Lo desarrolló? ¿Lo multiplicó? ¿Qué hizo? Y vamos a rendir cuentas a Dios de eso, mi hermano. Si usted ya sabe qué dones y talentos Dios le ha dado y no lo está desarrollando, va a rendir cuentas a Dios de eso. Porque si usted sabe qué dones Dios le ha dado, al usted usarlo y desarrollarlo, sus dones, va a cumplir el propósito de Dios.
y Dios no los va a demandar, mi hermano. Por si acaso, la parábola de los talentos está en Mateo 25, 14 al 30, si alguno quiere leerlo después. Pero creo que todos lo conocemos. Es importante que nosotros desarrollemos los talentos que Dios nos ha dado. Y al hablar de desarrollar, estamos hablando, por ejemplo, en mi caso, yo descubrí que tenía el talento musical. Y mi caso, mi hermano, fue un caso medio extraño, porque ¿sabe qué? Cuando empezamos a ir a la iglesia, yo ni sabía que tenía el talento musical, ni idea. Fue por sugerencia de mi padre que me dijo un día, estando en el culto, me dijo: oye, hijo, ¿no quisieras aprender a tocar el teclado? Yo le miré y dije: sí. Y mi padre habló con el hermano, el líder, y dije: enséñame a mi hijo a tocar el teclado. Listo, yo iba, digamos, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Y aprendí, y oiga, me gustó y me apasionó. Ahí descubrí que ese era mi talento recién. Yo no tenía ni idea. Sugerencia de mi padre aprendí y me di cuenta. ¿Y cuántos de nosotros a veces estamos así, no? No sabemos. Por eso le decía, a veces es necesario tal vez probar en algún ministerio. Por ahí tal vez encuentro mi talento o el don que Dios me dio. Y de ahí no lo dejé. Y ¿sabe qué? Siempre en mi corazón estuvo decir: Señor, tú me has dado este talento y me lo diste por una razón. ¿Qué es lo que quieres que haga con lo que me diste? Entonces yo entendí y empecé a ejercitarlo, empecé a mejorarlo, empecé a estudiar, empecé a aprender, a poder usar mejor. Siempre dije yo, tengo que dar lo mejor de mí para Dios, y no puedo dar lo mejor de mí si no me preparo, si no lo entiendo, si no estoy estudiándolo, si no lo estoy desarrollando. Si nuestra intención, mi hermano, de nosotros es dar lo mejor a Dios, entonces no crea usted que aún sabiendo que usted tiene que mejorar, tiene que desarrollar su don, su talento, no podemos dar lo mejor si estamos apáticos y estamos ahí tranquilos, hacemos a lo que venga las cosas. Qué importante es el desarrollo de nuestros talentos, nuestros dones, para poder servir efectivamente al Señor, para poder cumplir nuestro propósito de manera efectiva. Imagínense que Dios me puso como ministro de alabanza, me creó para que sea un ministro de alabanza y que yo no sepa tocar bien todavía, o quede bien desafinado, como que no, nada que ver, ¿no? Si Dios me trajo para ser ministro de alabanza y ser de bendición al pueblo, entonces tengo que aprender a cantar bien, tengo que aprender a tocar bien, porque eso es la voluntad de Dios. Y en cada aspecto, en cada don y talento, tiene que ser lo mismo, mi hermano. Es importante el desarrollo de nuestros dones y talentos. Estudiar, aprender, desarrollarlo. Así podemos servir de manera más efectiva. Entonces, para ir concluyendo, Dios te creó con un propósito, mi hermano. Y nos creó a todos con un propósito universal, y a cada uno con un propósito individual. Para que nosotros podamos descubrir ese propósito, primeramente, lo más importante
desarrollar nuestra comunión íntima con Dios, porque Él es el dueño del plan. Ir a Él para que nos los diga, para que nos los enseñe. Tenemos que identificar los dones y talentos que Él nos dio, que nos fueron otorgados a cada uno de nosotros para poder servirlo. Y es necesario desarrollar esos dones, mejorarlos, por supuesto, aplicarlos. Yo le pregunto, ¿está viviendo en su propósito? ¿Está viviendo el diseño de Dios para su vida? Si no, ¿cuánto tiempo más va a esperar? ¿Hasta cuándo va a seguir llevando su vida sin un rumbo fijo, sin algo claro para su vida? Oiga, porque el que no tiene claro lo que va a hacer en su vida, no tiene claro el propósito, muchas veces pierde el tiempo en cosas que no son. Porque cuando uno lo tiene bien claro, a dónde tiene que ir, qué camino tiene que tomar, no va a perder el tiempo haciendo otras cosas. Qué importante tener claro nuestro propósito, mi hermano. ¿Hasta cuándo va a seguir llevando su vida sin el rumbo que Dios planeó para su vida? ¿Está viviendo su propósito? ¿Lo sabe? ¿Lo entiende? ¿Lo tiene bien claro? Si no, ¿qué espera? ¿Qué espera para buscarlo, para conocerlo? Dios nos creó con un diseño, con un plan. Si usted está en este mundo, nació, entonces es por una razón, por un propósito. Qué lamentable, mi hermano, que muchos vivimos toda la vida sin haber alcanzado ese propósito. Y muchos van a la tumba sin haber cumplido la razón por la cual fueron creados. O sea, vivieron en vano toda su vida. ¿No será que nosotros estamos viviendo en vano también? Porque si no estamos yendo por el camino que Dios ha trazado para nosotros desde nuestra creación, desde que hemos nacido, es a la nada lo que estamos haciendo, ¿no? Ya no, es una vida sin sentido, una vida sin propósito, ¿no? Qué importante, mi hermano, andar en el propósito de Dios. Yo le animo. Si usted aún tiene dificultades para entender lo que Dios quiere para su vida, busque, no se quede ahí, no se quede tranquilo. Póngase de pie.